Hola, gracias por el interés en esta comunicación en la que analizo la recepción del documental Heredera del Viento, dirigido por Gloria Carrión Fonseca y estrenado en el 2017, con el objetivo de explorar cómo esta obra contribuye a reconfigurar la memoria de la Revolución Sandinista desde una perspectiva generacional, afectiva y feminista. A diferencia de relatos sobre procesos revolucionarios que dan privilegio a la épica, el heroísmo o la victoria política, este documental desplaza la mirada hacia las consecuencias emocionales y subjetivas de la revolución. A través de la experiencia de la propia directora, que es hija de militantes sandinistas, la película explora qué significa crecer bajo el peso de una historia revolucionaria heredada y cómo esa herencia se convierte en un espacio de preguntas, silencios y contradicciones. Mi interés se centra no solo en el documental como un texto cultural, sino en las interpretaciones que va a generar entre el estudiantado, ¿no? A partir del análisis de sus respuestas, examino cómo la revolución deja de ser comprendida exclusivamente como un acontecimiento político para convertirse en una experiencia atravesada por la memoria, el duelo y la vulnerabilidad. Y sostengo que Heredera del Viento no solo recuerda la revolución, sino que la reinterpreta desde una memoria crítica que cuestiona los relatos heroicos tradicionales y abre nuevas formas de comprender las huellas humanas y afectivas del pasado revolucionario. La pregunta que guía este trabajo es la siguiente: ¿cómo contribuye este documental a reconfigurar la memoria de la revolución sandinista y qué interpretaciones genera esta representación en el estudiantado universitario? Para responderlo, analizo 9 reflexiones de estudiantes de máster tras visionar el documental en una asignatura que imparto y que está dedicada a las revoluciones hispanoamericanas. Estas respuestas permiten explorar cómo interpretan la revolución cuando se narra desde la subjetividad, los afectos y la experiencia heredada. Parto de la hipótesis de que Heredera del Viento favorece un desplazamiento desde las narrativas heroicas tradicionales hacia unas formas de memoria crítica centradas en la pérdida, la vulnerabilidad, el duelo y las consecuencias humanas de los procesos revolucionarios. Como he comentado, mi interés no se centra únicamente en el documental como texto cultural, sino en los procesos de lectura y reflexión que activa en quienes lo observan. Y aquí presento un pequeño fragmento un pequeño tráiler de la obra. De niña tenía muchas pesadillas. Les toca no entregarle al enemigo ni una pulgada de terreno que ha sido conquistada por este batallón. Les toca ampliar aún más el área donde el enemigo no puede meter ni las narices. ¡Aquí! ¡Hacia la línea de fuego! Crecí escuchando historias de cómo mis padres lucharon contra un sangriento dictador y liberaron a todo un país. Para mí, eran como 2 superhéroes. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Yo quería padres, nada más. La revolución era primero, era segundo y era tercero. Dedicar la vida a una causa grande y justa, como es la revolución.
quiénes son. ¿A dónde fue a parar tanto amor? ¿Qué significó para ustedes la pérdida de la revolución? El primer eje teórico se relaciona con los estudios sobre memoria y posmemoria. Siguiendo a Jering, la memoria no es un simple recuerdo del pasado, sino un espacio de disputa en el que se negocian los significados de la historia. En este contexto resulta especialmente útil el concepto de posmemoria de Hirsch, que explica cómo las generaciones posteriores construyen su identidad a partir de experiencias traumáticas heredadas mediante relatos familiares, fotografías, silencios y afectos. Esto es precisamente lo que sucede en Heredera del Viento. Gloria Carrión no vivió la revolución sandinista en Nicaragua como protagonista, sino como heredera. La revolución entonces aparece menos como una epopeya histórica y más como una herencia afectiva marcada por ausencia, recuerdos y huellas emocionales. Esta lectura dialoga también con Rivera Cusicanqui, quien cuestiona las narrativas revolucionarias homogéneas y heroicas. Desde esta perspectiva, el documental reabre la revolución desde sus contradicciones y experiencias cotidianas, que creemos que es precisamente lo interesante que aporta a nuestra clase, el traer también estas experiencias cotidianas y las contradicciones y problemas que también habíamos visto anteriormente en la clase con otras revoluciones como la mexicana. El segundo eje teórico es el del duelo político y los afectos. Judith Butler, por ejemplo, plantea que el duelo no es únicamente una experiencia privada, sino también política. Las pérdidas van a transformar nuestra forma de comprender el mundo y de relacionarnos con otras personas. En este sentido, el documental desplaza el foco de los grandes héroes revolucionarios hacia quienes experimentaron las consecuencias humanas del conflicto, ¿no? En este sentido, la película nos invita a pensar no solo en las victorias o derrotas políticas, sino en los costes emocionales de la militancia, la guerra y el compromiso ideológico. A esta lectura también se puede sumar la aportación de Sara Ahmed, quien señala que las emociones no son estados puramente individuales, sino unas fuerzas que circulan socialmente y producen formas de pertenencia y exclusión. En el documental aparecen la tristeza, la nostalgia, la culpa o la ambivalencia, pero no son simples sentimientos personales, sino que funcionan como mecanismos de producción de memoria y permiten construir nuevas formas de relación con el pasado revolucionario. El tercer eje teórico se relaciona con la autoetnografía documental. Catherine Russell, por ejemplo, sostiene que la autoetnografía surge cuando la experiencia personal se conecta con procesos históricos y culturales más amplios. En este tipo de narrativas, el yo no aparece aislado, sino profundamente vinculado a la historia colectiva. En Heredera del Viento, Gloria Carrión se convierte simultáneamente en investigadora, narradora y sujeto de la historia, y su búsqueda personal permite reconstruir no solo la historia de su familia, sino también las tensiones y contradicciones de la propia revolución sandinista. Desde esta perspectiva, la subjetividad deja de ser un elemento secundario privado y se convierte en una herramienta legítima para producir conocimiento histórico y político. Además, esta mirada cuestiona la autoridad tradicional del documental como un discurso supuestamente objetivo, por ejemplo, como señala la cineasta, feminista y teórica postcolonial Trin. El documental puede convertirse en un espacio donde lo personal, lo político y lo afectivo dialogan sin necesidad de ocultar la posición de quien narra. Para
concluir con este marco teórico, me interesa destacar que Heredera del Viento funciona como un dispositivo de memoria crítica. La película cuestiona los relatos heroicos tradicionales al situar en el centro las pérdidas, las fracturas familiares y las consecuencias subjetivas de la revolución. En diálogo con Rivera Cusicanqui, el documental presenta la revolución no como una gesta cerrada, sino como una experiencia compleja, ambivalente y abierta a la interpretación. Al privilegiar la experiencia heredada, el duelo y la vulnerabilidad, transforma la memoria revolucionaria en una práctica de resistencia narrativa que incorpora voces y experiencias habitualmente relegadas por los discursos oficiales. Por lo tanto, este documental nos parece interesante para una clase que trata sobre las revoluciones, puesto que amplía las formas de comprender la revolución y contribuye a construir una conciencia histórica más crítica e inclusiva. Por lo tanto, a partir de este marco teórico que he expuesto brevemente hasta aquí, voy a analizar la recepción del documental y las interpretaciones generadas por el estudiantado participante en mi clase de máster. Además del análisis discursivo del documental, que en realidad fue mínimo, lo que hice fue examinar 9 reflexiones escritas por el estudiantado de máster después de que vieran el documental. Las respuestas fueron analizadas mediante codificación temática y organizadas en torno a categorías vinculadas a la memoria, el duelo, la subjetividad y el compromiso revolucionario. Lo que emerge de manera consistente es un desplazamiento interpretativo desde la épica revolucionaria hacia una lectura centrada en la pérdida, la vulnerabilidad y las consecuencias humanas del conflicto. Uno de los resultados más llamativos es que el 100% del estudiantado identifica como principal sacrificio de la revolución la pérdida de tiempo y vínculos familiares, y además el 89% menciona sacrificios emocionales y psicológicos y el 78% recuerda que se perdieron familiares. Este hallazgo muestra entonces un desplazamiento del imaginario revolucionario, ¿no? La figura del militante deja de aparecer como héroe épico y se convierte en un padre o una madre ausente, lo que está marcado por pérdidas y contradicciones. A partir del visionado del documental y de las preguntas que les hice contestar, se ve cómo la revolución se interpreta menos como una gesta colectiva y más como una experiencia que deja huellas en la vida cotidiana y en las relaciones familiares. En línea con Rivera Cusicanqui, las respuestas se alejan de las narrativas heroicas y se centran entonces en las dimensiones afectivas y cotidianas que habitualmente están invisibilizadas, no solo en muchas de las narrativas sobre la revolución, sino incluso en las mismas clases que impartimos. Y creo que esto es precisamente lo que es necesario enfatizar, ¿no? También desde la perspectiva de Hirsch, este resultado puede leerse en clave de posmemoria. La revolución aparece como una herencia afectiva transmitida entre generaciones a través de estas ausencias, silencios y recuerdos familiares. Un segundo resultado especialmente relevante es la centralidad de la experiencia infantil. Al analizar las respuestas del estudiantado, se observa que el 100% de ellas mencionan la soledad de la niña protagonista y un 89% hacen referencia al abandono emocional experimentado durante la infancia. Esto significa que no solo interpretan la revolución desde los acontecimientos políticos, sino desde la mirada de esta niña que crece entre las ausencias y los conflictos familiares. Se encuentra de nuevo una conexión directa con el concepto de posmemoria, porque la revolución ha de ser observada desde quienes la protagonizaron, ¿no? Y pasa a ser comprendida desde quienes heredaron sus consecuencias. También podemos conectar esto con la propuesta de Judith Butler sobre la vulnerabilidad como una categoría política. Se puede desprender que la fragilidad infantil se convierte en una vía legítima para comprender los efectos históricos de la violencia y del compromiso revolucionario, en este caso para que los comprenda nuestro estudiantado. Otro aspecto recurrente es la valoración crítica de los resultados de la revolución. En todas las respuestas se observa que el estudiantado considera que los padres no están plenamente satisfechos con el resultado final del proceso revolucionario y un 89% identifica sentimientos de culpa en la madre, ¿no?
Lo interesante es que esta valoración no se formula únicamente entonces en términos políticos, sino que de nuevo la revolución se asocia al duelo y a la pérdida, ¿no? Y sobre todo a una pregunta persistente sobre el sentido que tiene el sacrificio que se ha realizado, ¿no? Esto también permite interpretar de nuevo el documental desde la noción de duelo político desarrollada por Judith Butler. La pérdida no clausura la memoria revolucionaria, sino que genera nuevas formas de reflexión crítica sobre el pasado. Un resultado particularmente interesante es que el estudiantado comprende las razones que llevaron a muchas personas a comprometerse con la revolución. Así, en las respuestas se observa que el 100% contextualiza la militancia en un escenario de opresión y dictadura, mientras que el 78% la interpreta como una necesidad ética ante la injusticia. Esto significa que el documental no propicia una lectura antirrevolucionaria, lo que genera es una mirada compleja y matizada, que es también lo que interesa tener en una clase de máster que trate las revoluciones en Hispanoamérica. Las respuestas reconocen simultáneamente la legitimidad de los ideales revolucionarios y los costes humanos que estos implicaron para muchas familias. Quizá uno de los hallazgos más significativos es la ampliación del marco ético desde el que se interpreta el conflicto, pues el 89% de las respuestas reconoce explícitamente el sufrimiento de ambos lados y el 100% menciona pérdidas humanas asociadas a la guerra. Este dato desplaza la interpretación desde una lógica de vencedores y vencidos hacia una comprensión más amplia de las consecuencias humanas de la violencia política, que era uno de los objetivos también de esta clase de máster sobre revoluciones. La memoria deja de organizarse exclusivamente en torno a identidades enfrentadas para incorporar el reconocimiento de pérdidas compartidas. En este sentido, en sus respuestas, el estudiantado enfatiza las heridas emocionales y los costos humanos de la guerra por encima de lecturas polarizadas. Siguiendo a Pollack y Jelin, este resultado puede interpretarse como una forma de memoria crítica que incorpora experiencias habitualmente relegadas por los relatos heroicos. Así, el reconocimiento del dolor compartido amplía el horizonte ético desde el que se recuerda e interpreta la revolución y favorece una comprensión más compleja del pasado. Para concluir, tanto el documental como las respuestas del estudiantado revelan un mismo desplazamiento interpretativo. La revolución deja de leerse desde la épica y el heroísmo para ser comprendida desde el duelo, la vulnerabilidad y la memoria heredada. En el documental Heredera del viento, la revolución aparece como una experiencia afectiva transmitida entre generaciones. La mirada de la hija transforma el pasado en un espacio donde conviven orgullo, pérdida, culpa y ambivalencia, confirmando la pertinencia del concepto de posmemoria de Hirsch. Asimismo, la centralidad del sufrimiento y de las fracturas familiares sitúa la memoria revolucionaria en lo que Butler denomina una política del duelo, donde la vulnerabilidad se convierte en una forma legítima de conocimiento y reconocimiento. Los resultados, al analizar las respuestas del estudiantado, muestran que se reproduce este mismo movimiento interpretativo y se da privilegio a estas experiencias de pérdida y sufrimiento compartido frente a relatos heroicos tradicionales. En consonancia con Jelin y con Rivera Cusicanqui, el documental presenta la memoria como un terreno de disputa y se configura como un dispositivo de memoria crítica y de resistencia narrativa. Finalmente, la recepción del estudiantado confirma el potencial del cine como una herramienta pedagógica para cuestionar relatos hegemónicos y promover lecturas más complejas y más humanas de los procesos revolucionarios. Muchas gracias.